Informalidad, y la informalidad también está en el sector vivienda, ¿cómo no? Hay un grueso número, hablamos de millones de viviendas en el Perú indebidamente inscritas que impiden, y esto es bien curioso, curioso pero real, que impiden servir como aval para negocios, para inversiones en pymes, proyectos personales. ¿Cómo superar esta traba? Es el primer tema aquí en Ampliación de Noticias. Conversamos con José María Herrera Rosas, presidente del Instituto Peruano de Catastro. Señor Herrera Rosas, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, Carlos, mucho gusto. Gracias por la invitación. Ciertamente el tema de la informalidad en la vivienda no es ajeno. Se sabe del tráfico de tierras, de que incluso se mata por acceder a un terreno, se contratan matones, en fin, hay toda una realidad dramática. Pero aquí se ha encontrado un problema, consecuencia de esa informalidad o de esa propiedad no resuelta o resuelta a veces en juzgados que podrían comprometerse incluso con casos de corrupción, hasta eso se ha llegado, pero no se puede usar, claro, como aval. Y esto está impidiendo la creación o la puesta en marcha de negocios o inversiones en pymes o proyectos personales. ¿Cuál es su propuesta sobre este tema tan delicado? Exactamente. Como presidente del Instituto Peruano de Catastro, conozco exactamente la realidad urbana y también rural. Y sabemos en el instituto que existen cerca de 6 millones de viviendas que no están registradas, que no están inscritas, no tienen título, y como tal, una vivienda o un predio rural que no está registrado, que no tiene título, es como una persona que no tiene DNI, no existe, técnicamente, legalmente no existe. Por otro lado, en los bancos existen en este momento más de $1.000 millones bien guardados, bien protegidos, pero ociosos. Entonces el problema es de que no existe título, no existe el registro, no existe el catastro. Entonces primero que nada tenemos que hacer el catastro, tenemos que hacer el registro de esas propiedades, de esos 6 millones. De esos 6 millones, 2 millones están en Lima y 4 millones fuera de Lima. Es decir, en Lima tenemos más o menos aproximadamente 2 millones de propiedades que no están inscritas, que no están registradas. ¿Y cuál es su propuesta para revertir esta situación, para lograr la inscripción del total de viviendas? ¿Cuánto tomaría, por ejemplo, inscribir en un corto plazo el total de viviendas? ¿Y cuál es el respaldo financiero que se lograría? No sé si podemos cuantificarlo para proyectos de inversión. Claro que sí. El problema relativamente es fácil. Siendo un problema ancestral, porque año tras año venimos arrastrando esa información de que no hay títulos y muchas propiedades que no están registradas. ¿Por qué no se ha hecho antes? Porque la información es cara. La información para registrar esas propiedades, para hacer ese catastro es caro. Pero, ¿qué ocurre? Que tenemos actualmente ya la data, tenemos la información, tenemos los datos. ¿De dónde? Del satélite peruano. Es un satélite submétrico que está girando por el Perú año tras año y ya está la información disponible para hacer ese catastro. Y teniendo ese catastro, vamos a hacer lo que se llama en Estados Unidos el real estate. Con el real estate se ubica rápidamente una propiedad, se le titula y se le pone en el mercado de valores. Es muy fácil. Tenemos que trabajar con esa gente. ¿Qué espera el gobierno? Para en este momento tenemos cientos o miles de técnicos, de arquitectos y también de abogados que están sin hacer nada. Ellos deben trabajar para hacer ya el catastro, de manera que cuando ingrese el nuevo gobierno de 6 meses, esté listo el proyecto para empezar a trabajar y poder ubicar y poder titular esas casas, ya sea en el campo urbano o también en el campo rural. Ahora, mi querido señor Herrera, no es la única forma de obtener un préstamo, ciertamente, digo yo, por la vía del inmueble, por la vía de tenerlos solamente, ¿no? Ahora los bancos también están, tengo entendido, prestando dinero por flujos, ¿no? Es decir, ¿por qué puedas devolverlo? ¿No?
si no tienes flujos probablemente de cómo devolver, ¿no? Nadie te va, o el banco no te va a prestar, ¿no? Es decir, habría también otra clase de salidas, es cuestión de verlo con el mismo banco también, ¿no? También, por supuesto. Esta es una fórmula con la cual millones de personas van a poder salir de la informalidad y van a poder salir de la pobreza. Todos aquellos que tengan una propiedad técnicamente ignorada, porque no está registrada, porque no está inscrita, ¿no?, van a poder acceder a esos 37 mil millones de dólares. La persona que tiene una casa grande en el centro de la ciudad que no está inscrita, o la persona que está en una ciudad alejada de Lima, o la persona que está en un asentamiento humano, o el que está en la parte alta de un cerro, o aquellas comunidades campesinas, o aquellas comunidades nativas que están sin título, no están registradas. Todas esas entidades, todas esas personas se van a beneficiar. Todas esas personas van a tener acceso a una parte de esos 37 mil millones de dólares. Pero primero que nada, tenemos que hacer el catastro. Tenemos ya la información, tenemos la gente, tenemos técnicos, tenemos abogados, tenemos todo. ¿Qué espera el gobierno para hacer ya mismo ese catastro? De manera que dentro de 6 meses tengamos ya la información, hacemos el real estate y comienza a circular la economía. Y de ese capital ocioso, como llama usted, 37 millones de dólares aproximadamente. No, 37 mil millones. 37 mil, perdón, disculpe usted, 37 mil 376, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cuánto podría aplicarse en Lima y fuera de la capital en cuanto a respaldo financiero para proyectos de inversión? Lima es la que concentra el mayor monto de respaldo financiero. Así es, exactamente. Más o menos 17 mil millones, ¿no?, se podrían tener disponibles en Lima y 20 mil millones fuera de Lima, aproximadamente, ¿no?, de acuerdo a la valoración de las viviendas, de los predios urbanos que existen tanto en Lima como fuera de Lima. Y otro tanto tenemos en el campo rural. ¿Ve? Entonces, ahí está disponible. Simplemente lo que el punto de inicio es elaborar el catastro, y para eso tenemos ya la información submétrica que está brindando el satélite peruano, con lo cual tenemos que hacer el registro, tenemos que hacer el del mapa, la cartografía de 1 al 1000, a la escala 1 al 1000. Teniendo la información a la escala 1 al 1000, rápidamente podemos ubicar cualquier predio, sea urbano o sea rural. Muy bien, el señor José María Herrera Rosas, presidente del Instituto Peruano del Catastro. Muchas gracias, señor Herrera, por compartir con nosotros aquí en Ampliación de Noticias su propuesta sobre cómo poder acceder a crédito en una situación realmente difícil, ¿no, Carlos? Estamos hablando de un sector referido a la vivienda con altos índices de informalidad, de problemas con la propiedad. Pero bueno, ahí está lo que nos proponía el señor José María Herrera. Vamos a la pausa, son las 8:18 y regresamos con más aquí en Ampliación de Noticias. Footloose